Gracias por acompañarme. Alfonso Quiñones, como digo yo, culturólogo. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, me alegro. Ha Ana habido, Carol, ha habido de sí, conversar. ha habido de conversar siempre. Nuestra querida compañera Ana Carolina Blanco, cuando se habla de propiedad intelectual, es Ana Carolina. Gracias por estar, Ana Gracias por Carolina. invitarme. Gracias por invitarme. Tenemos al doctor Jorge Piña. Doctor, ¿cómo está ese Nueva York? ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo va por... Estamos enjaulados. Está enjaulado. Sí. ¿Cómo está la situación del COVID por esos lados? El COVID está tranquilo, realmente. Nosotros, en el caso nuestro, de la familia, lo que hemos hecho, nos hemos ido a una casa de campo que tenemos y ahí nos hemos quedado con la familia. Llevamos a la niña a la universidad y entonces tenemos solo un varón aquí y entonces estamos entre árboles, entre pájaros, corriendo y pensando y meditando. Eso es, no nos queda de otra. No, nos guardaron. Creíamos que nunca nos íbamos a detener y nos detuvimos y aquí estamos. Por ahí también veo a don Frederick Manzadet, que casi siempre uno tiene un fan que a uno le llena de orgullo y de honor y puedo decir que el fan mío es don Frederick. Creo que no se ha perdido ninguna y cuando se pierde me dice que la ve después. Don Frederick, un bastión de lo que es la economía. Y nuestro querido... Tuyo. ¿Cómo es, don Frederick? ¿Cómo es? Y fan tuyo, tu número uno fan. Sí, no, yo lo dije, que usted es mi fan. Yo tengo un fan y se llama Frederick Eman Sade. Muchas gracias, don Frederick, por estar. Huáscar, ¿qué es la economía creativa? El micrófono es tuyo. Buenas noches. Antes de iniciar, Omar, quiero darte las gracias a ti y a la Fundación Global por la oportunidad que me brindan de poder estar en este espacio en el cual hoy me siento altamente intimidado porque cuando uno habla entre iguales, pues las cosas son más sencillas, pero cuando uno se enfrenta a profesores y a maestros en las disciplinas que uno intenta tratar, pues se hace muy difícil. En especial quiero saludar a don Frederick Manzanet, que es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y lo admiro mucho como profesional. Inclusive tengo una anécdota de él que a lo mejor no se acuerda, de hace más de 20 años, que cuando me lo contó yo no me lo creía, pero hoy voy a hablar de ese tipo de cosas. Así que por favor me lo recuerdan más adelante. Bueno, sin más preámbulo, quiero aprovechar también para saludar a los demás compañeros que nos van a acompañar esta noche. Buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Huáscar Jiménez, soy director del Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local de CECTEL. Sabemos que la economía es el área de la ciencia social que trata de analizar cómo a través de los recursos escasos que hay en el mundo se pueden satisfacer las necesidades de la población. Hasta los años 80, finales de los 70, los factores de producción estaban divididos básicamente en tres partes, que era la tierra, el capital y el trabajo. La integración de estos factores pues hacía que la economía funcionara y a través de ello se trataba de satisfacer las necesidades, lógicamente, que eran escasas, como les comenté. Pero a partir de los años 90 surge un nuevo factor de producción, que es el capital humano. Hoy en día el capital humano es uno de los factores más importantes en las grandes empresas, porque muchas de las grandes multinacionales, un 70% o un 80% del valor de mercado está constituido en base a las ideas, en base a las patentes, en base a la creación y en base al posicionamiento de sus marcas. Como toda teoría y disciplina, la economía creativa tiene algunos inicios, ¿verdad? Teóricos, ¿no? El primer texto que se trató sobre economía creativa básicamente hablaba sobre la economía de la cultura vinculado a lo que serían las artes escénicas, ¿no? Se escribió en el año 1966 y ahí pues se trataba como la ópera, el teatro
y algunas actividades culturales tenían impacto en la economía. A partir del año 2002, con el libro de Creative Economic, How People Make Money from Ideas, la economía creativa y cómo la persona puede monetizar las ideas, pues surge ya lo que estamos hablando de lo que es la economía creativa. La economía creativa básicamente lo que trata es de cuantificar la parte intangible en el desarrollo de las actividades económicas. Como sabemos, todo bien que se fabrica, toda manufactura, detrás tiene una parte creativa, tiene una parte de diseño que es creación, tiene una parte de empaquetado que es creación, tiene una parte de serigrafía, de sello, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la creatividad. Luego, a finales de la década del año 2000 y ya entrando la primera década del siglo XXI, perdón, dos economistas latinoamericanos, hoy uno de ellos es presidente de Colombia, el señor Iván Duque, y el señor Felipe Buitrago, hicieron lo que se llama un libro titulado La economía naranja. El concepto de economía naranja podríamos decir que es la misma economía creativa, pero ya con un sello latinoamericano, ¿no? Y en él los autores se basaron en una serie de experiencias, tanto mundiales como latinoamericanas, para explicar lo que era la economía naranja. La economía creativa, como le comenté inicialmente, comenzó con lo que sería la economía de la cultura, básicamente las actividades tradicionales de la cultura. Tenemos aquí lo que sería las artes visuales, las artes escénicas, el patrimonio cultural, el turismo. Pero luego entraron otras actividades dentro de la industria creativa que sirvieron de soporte para la industria cultural tradicional y también para las nuevas actividades que se incluyeron. Entonces, en estas nuevas actividades tenemos lo que sería la industria creativa en general, que tiene la parte de lo que es el soporte y la creatividad funcional. En la parte de la creatividad funcional tenemos lo que es la moda, la publicidad, el software, el videojuego, diseño de interiores, arte gráfica, ilustraciones, joyería, etc. Y en la parte cultural tenemos lo que sería la fotografía, audiovisuales y publicaciones. Estas actividades, como les comentaba anteriormente, pues se incluían dentro de otros segmentos de la economía, pero como tienen un alto nivel de creatividad, la economía creativa decidió organizar toda esta disciplina bajo un enfoque de estudio de la economía, porque a partir de ahora cada vez va a ser más importante la parte creativa en la producción y en el modelo de desarrollo de negocios y de la propia economía en sí, que la parte tangible, la parte de lo que serían los bienes. La base de partida de la economía creativa, pues lógicamente la innovación. Sin innovación no se puede crear absolutamente nada. Y tenemos por innovación que es la parte de generar valor a través de las ideas nuevas o productos o servicios. También tenemos lo que sería la creatividad, que son las soluciones originales de manera novedosa y creativa. Dentro de lo que sería la innovación, tenemos lo que serían las innovaciones blandas, que es cuando a una creación se le da un uso adicional sin tener que generar un nuevo producto o idea, ¿no? Y tanto la innovación como la creatividad, pues lógicamente se soportan sobre lo que es la propiedad intelectual, la cual está dividida en dos grandes renglones, que es la parte de derecho de autor y lo que serían las patentes, ¿no? El video de Michael Jackson, en el cual él se balancea en 45 grados, ¿no? Que ese efecto tiene lo que sería la innovación, la creatividad y la propiedad intelectual, porque él hizo una patente sobre el sistema en el cual él se balanceaba, ¿no? Él tenía un zapato especial que se apoyaba en una plataforma que tenía una especie de clavo en el cual se introducían los zapatos y podía hacer el efecto de balancearse, ¿no? Entonces, esa innovación, ¿verdad? Tiene las tres partes, que sería creatividad, innovación y propiedad intelectual, porque todo el que utilice ese efecto en un show, pues tiene que pagar el derecho de autoría, ¿no?
Bien, señor. Entonces, como ustedes hablaban, uno de los grandes problemas que tiene la economía creativa es precisamente poder cuantificar las actividades creativas y monetizarlas, ¿no? Entonces, se están haciendo una serie de esfuerzos. La mayoría de los datos que yo les voy a presentar son de publicaciones recientes del 2019 y 2018. Sin embargo, los datos son del 2014, 2013, porque hay un rezago grande con estos datos, porque hay que sacarlo a través de estimaciones y de manera indirecta y haciendo lo que se llama capturas espejo, la importación de un país sería la exportación de otro, etcétera, ¿no? Bien, tenemos que para el 2015 el 5% de la producción mundial del Producto Interno Bruto era aportado por las exportaciones y por la producción de lo que serían los bienes creativos, ¿no? Dependiendo si se trata de un país en desarrollo o de un país desarrollado, el aporte podría ser inclusive de un 7% del PIB. Estamos hablando que es un sector muy potente que está produciendo mucho dinero. En la primera década del siglo XXI en el que estamos, hubo una serie de crisis económicas importantes. Primero, la que se generó a través de los atentados lamentables del 11S, que hizo que algunos sectores de la economía mundial, como el turismo y otros, se redujeran y hubo una caída en la economía mundial, y otra fue la crisis que recordamos en el 2009, ¿no? Sin embargo, durante ese periodo, el sector de la industria creativa tuvo una tasa de crecimiento de un 7%, que así fue uno de los sectores que tuvo mayor crecimiento durante el periodo difícil. Aquí vemos datos publicados por la UNCTAD sobre la evolución de la economía creativa. Vemos que las exportaciones mundiales de industria creativa, que es el acumulado de todo, cerca de los 600.000 billones de dólares. Tenemos aquí dos datos comparativos, que fue en el año 2002 y 2015. Y vemos cómo ha cambiado la estructura de las exportaciones a través de los participantes, de lo que sería la economía desarrollada, las economías emergentes, la economía que están en proceso de transición, que son aquellas que vienen de lo que fue las economías planificadas, que eran países que eran comunistas, la mayoría en Europa del Este, y ahora están en un periodo de transición hacia el capitalismo, ¿no? Vemos que en el 2002, los países desarrollados, en comparación, y luego en el 2015 se multiplicó prácticamente por 2 las exportaciones. Sin embargo, cuando vemos lo que sucedió con los países en desarrollo, el incremento de las exportaciones de servicios y productos creativos se incrementó prácticamente 3.1 veces, ¿no? Igualmente sucedió con la economía en transición, que vieron duplicada su producción en bienes y servicios creativos. Si nos fijamos, vemos cómo los países en desarrollo están teniendo inclusive una velocidad mucho mayor y un crecimiento, inclusive en términos monetarios, por encima de los países desarrollados. Entonces, es una buena noticia para nuestros países, porque antes, cuando había ese problema de que los países desarrollados manejaban toda la tecnología, y había lo que se llamó en su momento la teoría de la dependencia, en aquella época, en los años 70 y 60 en América Latina, pues ahora con la tecnología, como tenemos más acceso a la tecnología, podemos ir rompiendo esa brecha, ¿no? Luego vemos aquí cómo los países desarrollados, cómo va variando las exportaciones. Aquí en la gráfica 3 vemos que la economía desarrollada de Europa en su conjunto son las que están exportando mayor producto creativo. Luego vemos que en la gráfica número 4, que de las economías en desarrollo, la mayoría están concentradas en Asia, por amplia diferencia, las que están exportando productos creativos. Aquí en el gráfico 5 vemos cómo están las exportaciones de productos creativos, y vemos cómo China prácticamente exporta 3.1 veces más productos creativos que Estados Unidos, ¿no? E inclusive Singapur, que tiene una fama importante sobre su participación en los servicios y en lo que serían algunos servicios creativos, las exportaciones de China son 17.8 veces más que la de Singapur. Entonces vemos como China, antes un país que se había dedicado básicamente a la manufactura de bienes, ahora está entrando con mucha fuerza en lo que son la producción y las exportaciones de servicios creativos.
En la gráfica 6 vemos cómo están distribuidos los servicios creativos. Todavía lo que serían el diseño sigue teniendo el mayor peso, ¿no? Con un 62%. Y así vemos como ya los performing, la publicidad, las artes visuales, las artes gráficas van teniendo cierta ya participación. Como tenemos una experta en patentes, pues esto es un dato que lo saqué de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la OMPI, ¿no? Y vemos este gráfico en el que tenemos a la izquierda, a mi izquierda, donde está el diagrama de pastel, cómo se están realizando por territorio los distintos registros, ya sea de modelos de utilidad, de diseños industriales, de patentes y de marca. Vemos en cada uno de esos renglones, con amplia diferencia, cómo Asia está participando de una manera muy destacable en el registro tanto de patentes como de diseños industriales, como modelos de utilidad y de marca. A mi derecha tengo aquí las patentes por empresa y vemos una empresa que inclusive se ha visto involucrado en temas políticos, que es Huawei, perdón, ¿no? Con amplia diferencia, es la empresa ahora mismo que a nivel mundial tiene mayor número de patentes registradas. Y estas son las PCT, que son las que son patentes que tienen alcance mundial. Y bueno, y ahí se va describiendo por países y por empresas cómo se van registrando las patentes. Voy avanzando, Omar, para entrar en materia, porque por el tiempo. ¿Puedo hacer como un paréntesis? Perfecto. Me parece muy curioso, Huáscar, perdón que te interrumpa. Sí, y cómo no. Que, como tú decías en ese gráfico, que China pues lleva como la delantera en esos registros. Me permito decirte por experiencia que lo he vivido en contrato de franquicias, es que la gente prefiere registrar en China, que es donde se fabrican las falsificaciones, para poder tener ese registro y poder exigir esos derechos. Entonces, eso va muy de la mano a que China es un país que hace todo ese tipo de manufactura. Entonces, realmente sigue liderando. Hay también, que tengo que mencionar, y no es algo que se ha comprobado, pero el tema de espionaje industrial. Entonces, hay que ver ahora, y por el tema de Huawei, que se ha visto involucrada, hay una lucha entre China y Estados Unidos, y no sé si habrá tiempo de meternos en eso, pero es por el tema de inteligencia artificial, la lucha del 5G, porque quien domina el mundo en inteligencia artificial domina la data, y la data es el petróleo de nuestra época. Entonces, por ahí va la cosa. Perdón que te interrumpa. No, no, muy bien, pero mira, aquí yo tengo otros datos que también, como dicen, que a veces no todo lo que brilla. Cuando vemos quién realmente sigue patentando la alta tecnología, vemos que todavía Estados Unidos en algunos segmentos sigue teniendo liderazgo, ¿no? Por ejemplo, vamos a este cuadro donde dice qué países se especializan en qué tecnología, ¿no? Y aquí tenemos el número 1, sería como su principal importancia, el número 2, la segunda importancia, el número 3, la tercera, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en tecnología de informática, pues China tiene su principal potencial, y aquí en máquinas tenemos Estados Unidos, que también es su número 1, ¿no? Aquí en el cuadro del centro, ¿cuáles fueron los principales sectores de registro de marca por solicitante? Vemos como Estados Unidos, pues, sigue teniendo delantera en la parte de investigación y tecnología, y así sucesivamente, inclusive con pesos más importantes que China en este renglón. Entonces hay que ver, porque a veces no todas las patentes registradas pues llegan a ser tecnología de éxito y eso, ¿no? Que eso también hay que verlo en detalle. Bien, entonces vamos a ver cuál es el impacto económico de la economía naranja. Miren, hablando de China, la obra de infraestructura más costosa que se ha hecho hasta el momento en la faz de la tierra fue la que se denominaron la obra Las Tres Gargantas, ¿no? Que fue esta presa hidroeléctrica que se realizó en China, comenzó a inicios de los años 80 y concluyó en el 2012. Inclusive la demanda de acero y de hierro que generó para construir esa planta hizo que muchos países en desarrollo exportaran hasta su chatarra para poder satisfacer la demanda de hierro y de metal de esa empresa, ¿no? Se gastaron 25.000 millones de dólares. Ha sido la obra más cara. Sin embargo, si analizamos durante ese mismo periodo, los 8 obras de cartelera de Broadway que se han mantenido a lo largo de la historia, en el mismo periodo de tiempo produjeron 2.000 billones de dólares más
que lo que se gastó en esa presa, ¿no? Entonces, en la misma época, los musicales y las obras de teatro de Broadway produjeron 2.000 billones de dólares por encima de lo que se gastó en la presa que ha sido la obra de infraestructura más cara del mundo, ¿no? Tenemos otro ejemplo que lo conozco bastante de cerca porque mis hijos son aficionados de Harry Potter, ¿no? Harry Potter tiene 8 películas, 7 libros, una obra de teatro también, más de 300 productos oficiales. Y en un periodo, hasta el año 2014, porque todo esto creo que son 2014, había generado 25 billones de dólares de ingresos por explotación de derechos de autor sobre las distintas obras de Harry Potter. Estamos hablando de números grandes, ¿no? Este número inclusive supera el Producto Interno Bruto de algunos países de la región. Bien, pero sin embargo, en América Latina tenemos nuestra experiencia también, no tan potente como Harry Potter, pero sí bastante importante. Por ejemplo, el fenómeno del Chavo del Ocho. Todos nosotros, pues desde niños, pues al mediodía después del colegio siempre veíamos el Chavo del Ocho. De acuerdo a Forbes, esto también creo que son datos de 2015, 2014, diarios al Chavo del Ocho lo veían 114 millones de personas por día. Desde que se produjo el primer capítulo hasta el momento, pues se han generado 1.700 millones de dólares aproximadamente. Como le comenté al inicio, que hay lo que se llama innovación blanda, que es cuando un producto, tú sacas de él un subproducto. El Chavo del Ocho, mis hijos no vieron la serie original, pero sí vieron estos dibujos animados que yo les estoy presentando, que son unos dibujos que lo pasaban en los distintos canales de dibujos animados, ¿no? Y es un subproducto del Chavo del Ocho, que también está generando beneficios. Y para completar el tema sobre derecho de autor, pues en marzo, me parece, se dejaron ya de reproducir los capítulos del Chavo del Ocho, tanto en la parte de los dibujos animados como de la serie original, porque hay una familia, hay un problema sobre los derechos de autor entre los herederos y el canal Televisa. Y en lo que se resuelve el litigio, por el tema de derecho de autor, pues se ha parado la reproducción de la serie y de cualquier tipo de promoción o actividad que involucre al Chavo del Ocho. Otra experiencia de éxito en la región, para que vea que tenemos experiencia de contenido, es Betty la Fea. O Yo soy Betty la Fea, ¿no? Esta serie tiene 28 adaptaciones a nivel mundial. Se ha doblado en más de 25 idiomas y se ve en 180 países. Colombia está apostando muy fuertemente por el tema de la economía creativa. De hecho, como le comenté, su presidente, Iván Duque, fue el creador del término economía naranja, que me parece que ahorita cuando se me fue la imagen no pude comentarle que él fue que junto a Butriago desarrollaron el término de economía naranja y tienen un libro bastante didáctico e interesante sobre el tema, ¿no? Hicieron una ley sobre economía naranja que más adelante le voy a comentar cómo funciona. Otro tema de súper éxito sobre lo que es la relación entre la cultura, el desarrollo local y el patrimonio es el Museo Guggenheim en Bilbao. Este museo lo visitan alrededor de 1.170.000 personas por día, por año, el 69 de ellos extranjeros. Le genera a la ciudad 508 millones de euros de demanda generada, del cual 438 se incluyen dentro del PIB y 67.9 millones de eso también lo genera la hacienda pública. Este es un caso súper interesante. Cualquier persona que esté interesado en lo que sería el desarrollo local, lo moderno que viene ahora, lo de las Smart Cities, les recomiendo que estudien Bilbao porque es un caso de éxito, un país que una región, ¿verdad?, de España que hasta la década de los 80 se destacaba porque tenía muchas industrias pesadas y las cuales generaban mucha contaminación. Y en el año 2018 se ganó la certificación de la Unión Europea por ser una de las ciudades más sostenibles de la Unión Europea. El cambio que ha dado Bilbao en torno a la cultura, el desarrollo local y al turismo realmente cultural ha sido extraordinario, y para que
nos sirva de referencia que de la cultura y del turismo se puede generar muchos ingresos. Siguiendo con el tema de propiedad intelectual y derecho de autor y la relación que hay entre la economía creativa con la parte de derecho de autor, tenemos este caso del puente Subizurri. Me perdonan mi pronunciación en vasco, que no es muy buena, ¿no? Este puente lo diseñó el arquitecto Calatrava, que es uno de los arquitectos más importantes que hay a nivel mundial y sus obras se destacan en las principales ciudades del mundo. Calatrava, en la imagen que tengo al centro, el diseño original tenía unos cristales en el suelo, en la pasarela del puente, que algunas personas rebalaban y había que buscar una solución. El ayuntamiento decidió poner otro tipo de suelo que sea más adhesivo para que las personas no rebalaran. ¿Qué sucede? Que el autor de la obra del puente, que le pagaron el ayuntamiento para que hiciera el puente, él demandó a la ciudad porque le alteraron su obra y ganó la demanda, Calatrava. Entonces, esto nos indica que cuando usted es un creativo, aunque le paguen por su creación, no pueden modificar la estructura de su creación sin su consentimiento. Vamos ya al caso de República Dominicana. Como le comentaba inicialmente, la economía creativa, uno de los grandes desafíos que tiene es el tema de la recolección de datos. Y en República Dominicana teníamos muy pocos datos desagregados. Pero como ustedes saben que tenemos un Banco Central que siempre es una institución a nivel de estadística de vanguardia, pues ya a partir del año 2014, con la realización de la encuesta sobre consumo de cultura de República Dominicana, comenzamos a recopilar información con el objetivo de realizar una cuenta satélite de cultura. Oscar, disculpa, sí. Me gustaría sí apuntar algo que tiene que ver, y es para el público que no ha estado antes, que la importancia de esta encuesta, de hacer esta encuesta, que estaba prevista que se hiciera cada 2 años, y medalaganariamente los ministros de Cultura que estaban antes, es decir, Pedro Vergés y luego el arquitecto Selman, pues no la hicieron, dejaron de hacer estas encuestas y dejaron de medir a través de la cuenta satélite del Banco Central los aportes de cultura al Producto Interno Bruto. Por tanto, lo que se tiene como medición es del 2014. Se han perdido 6 años sin medirlo por decisiones absolutamente erradas y que tienen un costo grandísimo para el sector cultural. Y 6 años que estoy seguro que en esos 6 años, pues el aporte del sector de la creatividad y la cultura, el PIB, pues ha crecido mucho más de lo que se reportó en el 2014. Yo he calculado que en el 2019 anda dentro del 2.5 al 3% debido al desarrollo de la industria cinematográfica, más la cantidad de espectáculos y conciertos que se hicieron, más los museos que se estaban trabajando, aunque ya no tanto como hasta el 2016, y debe andar por ahí, Entonces aquí vamos a ver algunos datos que están recogidos precisamente en ese trabajo que hizo el Banco Central con el Ministerio de Cultura. Tenemos que en el año 2010 los gastos de cultura representaron 1.5% del Producto Interno Bruto. Se realizó en esa encuesta un directorio de empresas culturales, en la cual habían 2.042 empresas culturales en total, de las cuales 650 son de artes visuales, 494 educación y cultura, 380 audiovisual y radio, 371 empresas de libro y así sucesivamente. Vemos que de la parte del gasto en cultura, el 13.1% proviene del sector público y tenemos un sector privado que está gastando en cultura un 86.9%. A mí me parece que es un dato muy relevante, muy revelador, porque vemos que hay un sector privado que está apostando por la cultura en República Dominicana y me parece muy importante
porque muchas veces queremos dejar que todo venga de parte del gobierno y lógicamente el gobierno es un apoyo para dinamizar algunos sectores y crear las infraestructuras, pero no hay ningún sector en el mundo que se haya desarrollado solamente con el apoyo del gobierno. Así que las partes involucradas tienen que tratar de organizar su estructura de negocio para poder seguir desarrollándolo. Entonces tenemos que, según, de acuerdo a estos datos, un 12.5% del empleo nacional tiene que ver de una forma u otra con el tema de la industria creativa. Este es un dato también muy importante porque estamos hablando de 468,000 trabajadores que de una forma u otra están vinculados con el tema de la industria creativa. Estos datos provienen sobre un informe que hace la UNCTAD, que es la Organización de Naciones Unidas que tiene que ver con el desarrollo económico y la economía. Y tenemos que hasta el año 2008, la República Dominicana tenía una balanza positiva con relación a las exportaciones de productos creativos, ¿no? Y es un dato interesante. Sin embargo, a partir del año 2009 vemos una caída y tenemos para el 2014 un déficit de 184 millones de dólares en tema de productos creativos. Es decir, que estamos importando 184 más de lo que exportamos. Cuando vemos los datos, que hay apenas pocos renglones y las exportaciones dominicanas básicamente se concentran en uno solo, es en el diseño. Y aquí dentro del diseño lo que vemos es joyería y en menor proporción moda. Entonces todavía tenemos un abanico importantísimo de sectores que podemos seguir potenciando y dinamizando para tratar de incrementar nuestras exportaciones de bienes y productos creativos. Aquí tenemos pues los mercados principales a los cuales exportamos y de los cuales importamos los bienes creativos. Vemos también que tenemos una concentración abismal de un 99% en la parte de América. Por lo tanto, tenemos todo lo que sería el continente europeo, que es uno de los más grandes consumidores de bienes y servicios creativos, que puede ser un mercado interesante que debemos nosotros de tratar de preparar ofertas que puedan satisfacer la demanda de ese mercado. De hecho, Alfonso a lo mejor lo conoce mejor que yo, el acuerdo EPA, del acuerdo de asociación económica que tiene la República Dominicana con la Unión Europea a través del CARIFORUM, tiene un capítulo cultural que precisamente facilita de que actividades culturales, ya sean artistas, cantantes, músicos, pintores, puedan realizar actividades comerciales vinculadas a la creatividad y a la creación bajo el marco de este acuerdo. Así Ustedes saben que dentro de las prestaciones de servicios que se realizan por 4 modalidades, que está el modo 1, que es servicios transfronterizos, cuando tú recibes un servicio de tu país, por ejemplo, el servicio que podemos estar recibiendo a través de internet, que se presta en otro país. Está el modo 2, que es consumo en el exterior, cuando un turista o un paciente va a recibir una atención aquí en la República Dominicana o el turista aquí en la playa. El modo 3, que es el modo cuando tú te estableces en un territorio para desde ese territorio prestar tu servicio. Y está el modo 4, que es servicios profesionales, que es el que permite que profesionales de distintos países puedan trasladarse a otros países a prestar su servicio. Dentro de lo que es el comercio internacional, es el modo de prestación que está más cerrado por la mayoría de los países y pone muchas trabas para que los profesionales puedan ir a otro país a prestar su servicio. Sin embargo, como le digo, en ese acuerdo del EPA hay un capítulo que tiene que ver precisamente con los servicios creativos, incluye inclusive los arquitectos. Creo que tenemos que darle un poco más de calor y aprovechar esa facilidad. Bien, en este informe último de la UNTAC dicen que como recomendación que ese festival de moda que se está haciendo anualmente en República Dominicana, que favorece el posicionamiento del país como un destino de productos creativos, y también dice que a través del parque cibernético, como ahora el desarrollo de software y contenido digital entra dentro de lo que es la economía creativa, que también se considera que se puede potencializar más desde ese espacio. Entonces, casi ya finalizando,
tenemos lo que se llama el Internet de las cosas ahora, que todo está conectado por Internet, ¿no? Y para que haya conexión tenemos que tener producción, contenido, diagramación, diseño y ese tipo de actividades, lo cual genera una cantidad de mano de obra extraordinaria que esté preparado en esas actividades para poder crear los servicios digitales que se requieren. Hoy en día no hay nadie que sepa más de trabajo que LinkedIn. Es una plataforma en la cual todo el mundo está, todos los profesionales, y ellos saben realmente cuál es la demanda laboral. Y vemos que entre los 5 principales skills que las empresas están requiriendo, el número 1 es la creatividad. Las empresas están solicitando que sus empleados sean creativos. Y después los 10 primeros demandas laborales, todos de una forma u otra están vinculados directamente con lo que es la creatividad. Por lo tanto, yo exhorto a todas las personas que nos estén viendo que traten de explotar su creatividad, y que todo el mundo tiene creatividad, lo que tenemos que trabajarla y desarrollarla. Finalmente, con algo parecido, voy a terminar la idea. Tenemos aquí al maestro Picasso, que dice que la creatividad y el ingenio existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Gracias. Huáscar, gracias por esa ilustración a través del tiempo y de los datos. Ahí voy a protestar. Nada más me dieron el evento de moda y el festival. Tenemos, el festival de cine, sí. No, a nosotros no nos miden. Yo enseño los números y usted le da. ¿Por qué ustedes creen que no acreditaron en la FIAP? Por los números, porque los números son reales, verificables y efectivos. Una de las actividades en América Latina que genera mayor impacto económico y turístico en la región. Los festivales como el que tiene Argentina, el que tiene Chile, Brasil, son una de sus actividades turísticas y de actividad económica de la ciudad que más aporte le deja. Así que tenemos que darle mucho calor a los festivales de cine. Bueno, para que tú sepas, visitantes durante el tiempo del festival, hemos tenido 1940 y algo de invitados internacionales, pero no son invitados que tú dices, vamos a llegar allí, no. Son invitados A y B, es decir, que tienen un nivel muy alto y muy efectivo. Multiplícalo por 1200, que son los C, que es el promedio de los C. Exactamente. Diario, multiplícalo eso. Entonces, lo que quería es agradecer la invitación, y que me gustaría integrarme un poquito más y agradecer la presentación que ha hecho Huáscar. Mi enfoque fundamental ahora es en la economía, digamos, creativa, digital, completamente. Yo creé la Fundación Dominicana Cultural de Nueva York por 10 años, mi esposa y yo, y tuvimos fondo del Estado, creamos una universidad. Wow. Pero ahora toda esta dimensión de lo que es el COVID-19, que nos ha permitido tener más tiempo para nosotros, yo estoy haciendo un enfoque total, completo, lo que es la economía creativa, los emprendedores, los startups, buscando expertos. Hoy tengo un experto de lo que son las aplicaciones digitales, un actor también que está produciendo trabajos digitales, y estamos creando, digamos, startups, unos 3 proyectos con la idea de monetizar esos proyectos. O sea, yo he estado investigando en los últimos 3 años de la gente que hace productos digitales, hasta la idea de poder conseguir en 24 horas $1 millón con productos digitales solamente. Y conozco toda la gente y toda la experiencia en los 3, 4, 5 años, pero no he podido dedicarme completo a eso. Entonces ahora el espacio que yo tengo ahora, que puedo dedicar a ver todos mis pacientes, y entre pacientes poder trabajar algunas cosas y también integrar y, digamos, hacer entrevistas a nivel nacional e internacionales con Diálogo de Ultramar, con el Instituto de Pensamiento Dominicano que ha establecido, con el proyecto CoCrea de lunes a viernes de 8:30, 3 expertos hablando de salud mental para el COVID-19, me ha permitido de alguna manera generar las bases necesarias de expertos, de tiempo y espacio para la economía, digamos, creativa naranja, pero a nivel digital, y cómo ayudar a los artistas, creadores actuales, a que la utilicen con plataformas que sean absolutamente monetizables. Y en eso es que estoy en los últimos, incluso desde que la Antigua me invitó a formar parte del proyecto político, trabajar la economía naranja digital, y que los productores, los artistas, en cualquier área, desde el libro, la artesanía, puedan, digamos, monetizar el producto. Yo pienso que yo le voy a ir dando informaciones de todo lo que estamos haciendo en la medida que me vaya integrando a los proyectos. Así que muchísimas gracias, y me integro yo entonces a hacer mi podcast, y nos vemos la próxima. Pues muy bien, Jorge, muchas gracias por tu apoyo, y te felicito, y cuenta con nosotros desde aquí de República Dominicana, porque tú estás donde hay que estar.
Claro, claro. Muchísimas gracias. Gracias, Omar, y a todos. Jorge, cuídate, un placer. Y Ana Carolina, bye bye, a Diana. Adiós. Bye, bye. Un placer, Jorge. Con el tiempo tenemos como unos 15 minutos más. ¿Tú crees que en esos 15 minutos tú puedes responder alguna de esas cuantas preguntas rapiditas? Sí, yo creo que sí, porque están todas muy relacionadas. Bien, Omar, lo primero que tenemos que hacer es hacer una masa crítica. Para que haya una industria creativa, primero tenemos que fabricar lo que sería la materia prima, ¿no? Y se hace a través de la masa crítica. Yéndome un poquito hacia atrás, lo que sería la época, ¿verdad?, feudal, cuando en la época feudal habían pocas ciudades en el mundo, ¿no? Luego los artesanos, que eran los creativos, siempre han sido personas que gozan de la libertad y no les gusta tener ningún tipo de opresión, se fueron a las villas y en las villas se organizaron y fueron creando las ciudades, ¿no? Pero en la villa los artesanos fueron organizándose y fueron haciendo lo que sería una especie de clúster. Estaban, inclusive en Europa, cuando tú visitas la calle, está la calle de los zapateros, la calle de los panaderos, la calle de los albañiles, porque se fueron organizando, ¿no? Entonces, esa masa crítica forma lo que se llama una clase. Cuando hubo la revolución industrial, que había la clase obrera, ¿no? Para que haya una industria creativa necesitamos tener primero una clase creativa. Y una clase, bueno, una clase, ¿qué es lo que es una clase? Son un grupo de personas que tienen intereses comunes y se organizan para tratar de poder llevar a cabo esas intenciones que tienen dentro de clase. Está la clase económica, la clase media, la clase alta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una masa crítica y una clase creativa, forman la materia prima para la industria creativa. ¿Y qué es una industria? Una industria, pues sabemos, una industria es cuando tú realizas una actividad para transformar ya sea una mano de obra, un bien o un servicio y hacerlo a una escala determinada. Eso sería ya una industria. Cuando hay mucha gente que hace ese mismo tipo de actividad, pues ya viene la industria pesada, la industria del tabaco, la industria, etcétera, ¿no? Entonces, esa conjugación de masa crítica, de clase creativa y de industria creativa ya forma lo que sería la economía creativa, ¿no? Entonces, es fundamental. ¿Qué sucede que yo veo desde el punto de vista, desde la distancia, qué pasa con lo creativo? Tú, que lo conoces muy bien, y Alfonso también, que para ser creativo hay mucha pasión, mucho sentimiento. Y los creadores son muy sentimentales y no son dados muchas veces a trabajar en equipo y formar parte de equipo. Cuando tú eres un creativo, tú tienes tu idea, pero tú no sabes llevar esa idea a que sea negocio. Tú no sabes monetizar esa idea. Tú no sabes comercializar esa idea. Entonces, una de las cosas que necesita para el desarrollo de la economía creativa es crear lo que se llaman los distritos creativos o los hubs creativos, donde hayan grandes números de creativos de distintas disciplinas que se junten, pero que hayan especialistas en mercadeo, especialistas en análisis de datos, especialistas en distintas áreas, para que puedan llevar juntos esa idea, ¿no? Ahora mismo, con el caso del COVID, a nivel de América Latina, uno de los sectores, o de la clase, hablando de clase, que la está pasando peor, son precisamente los artistas, las personas que tienen alguna vinculación con la creatividad, porque también es uno de los sectores que está menos organizado, es uno de los sectores que es, podríamos decir, más informal, ¿no? Entonces, inclusive para los mismos programas de políticas públicas, se hace muy difícil poder identificar quiénes son los componentes de ese sector creativo, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta alguna organización y hace falta también formalización en el sector. Y bueno, y también yendo en la parte de crear la masa crítica y esa materia prima, pues se necesita también por parte del Estado hacer política pública orientada en esa dirección. Hoy en día en la educación no podemos seguir educando a los niños para que vivan en el siglo XX cuando vamos al siglo XXI. Hay estudios que dicen que ahora es probable que el 50% de los niños que están entrando en primer grado de primaria van a trabajar en actividades que hoy no existen, ¿no? Entonces tenemos que ir formando a esos nuevos jóvenes con otra mentalidad y con otro tipo de herramientas. Ese embotellamiento de clase que uno va a recitarla como si fuera un loro, ya ese tipo de educación ha ido cambiando. Entonces también el tema de la cultura, un tema transversal, que requiere del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Industria, ¿no? Entonces tienen que hacer misas y hacer consorcios de culturales y creativos, en el cual todos esos agentes públicos y privados se juntan y puedan formalizar
políticas públicas que contribuyan con el desarrollo de esas actividades. Te voy a comentar brevemente lo que mencioné en la presentación de Colombia. Iván Duque, antes de ser presidente, hizo una ley sobre economía naranja, como él le llama, que es economía creativa. Pero ¿qué pasa? Esa ley es transversal a muchísimas otras actividades públicas que para poder desarrollarse tienen que apoyar la ley, ¿no? Entonces hay una ley, hay un instrumento jurídico que contribuye con el desarrollo de la cultura y de la clase creativa. Bueno, Alfonso, Ahí, sí. ¿alguna reflexión o alguna pregunta para Huáscar? Sí, no, mira, me quería decir, Huáscar, que hay un elemento nuevo en el panorama, digamos, legislativo cultural de República Dominicana, que es la ley de mecenazgo, sí, que es algo que definitivamente va a dinamizar, si se aplica como se debe, va a dinamizar mucho, no solo la creatividad, no solo la producción cultural, sino también la economía de la cultura. Porque esto va a permitir que además el sector privado, de una manera mucho más consciente, mucho más, digamos, agresiva, pueda participar dentro de la economía de la cultura. Es algo que yo miro con muchas expectativas, pero lamentablemente todavía no veo, o sea, veo que eso está un poco todavía frenado. Por ejemplo, el gobierno que acaba de salir tuvo en sus manos y firmaron al final, el reglamento de la ley. Tengo entendido eso. Pero todavía el presidente Luis Abinader no tiene ese reglamento en sus manos. Y creo que realmente todavía no tiene mucho sentido de esto. A lo mejor sí, pero ¿qué quiero decir con esto? Que ya es hora de que las nuevas autoridades se pongan en atención con esto. Ahora que el trabajo permite, digamos, no centrarse en otras cosas, sino en eso, porque al no haber vida cultural, se pueden centrar en preparar el campo para cuando pueda arrancar eso, que se haga de una manera planificada y bien hecha. También se ha hablado de descentralizar la cultura, pero a la vez hemos visto cosas que están recentralizando. O sea, son señales que llegan a veces un poco así borrosas. Yo tengo muchas esperanzas en que esas cosas puedan encaminarse. Y creo que el potencial que hay en el país es enorme. Hay una actividad, Huáscar, que tú quizás no mencionaste como debiste y que yo le doy mucha importancia. ¿Cuál es el producto cultural más importante de República Dominicana? La música, el merengue, la bachata, la cantidad de ritmos que tiene este país. Yo le comentaba a Omar cuando hablamos de la entrevista que de la importancia de este sector, que precisamente hoy en día los 3 dominicanos más universales que hay en República Dominicana, te lo voy a decir quiénes son: Juan Luis Guerra, Romeo Santos y alguien que venía de la industria de la moda, que es Oscar de la Renta, que aunque falleció, claro, todavía internacionalmente está muy bien posicionado. Es una marca. Es una marca. Entonces, los 3 dominicanos más contemporáneos, más ilustres, los 3 son de la industria creativa. Así es. Y mira, por ejemplo, la industria musical tiene un filón enorme. La bachata es el género más internacionalizado en la última década en el mundo, más que el reggaetón incluso, porque el reggaetón es una cosa que venía, es una onda que ocurre en otra dimensión. Pero la música más comercial que se ha introducido en el mundo es la bachata. Y la bachata, hasta en Japón, yo antier estaba viendo un video de unas chinas
bailando bachata que me dejaron loco. Sí. Entonces, si tú ves eso, tú dices, Dios mío, pero ¿cuánto dinero estamos perdiendo? Igual, Alfonso, ahora mismo hay mucho interés nuevamente con relanzar el turismo en República Dominicana, y también se tiene interés de modificar la oferta turística para tratar de captar otro segmento. La ciudad de Santo Domingo, si no se amplía la oferta cultural, es muy difícil que tú puedas posicionarlo como un polo turístico desarrollado, ¿no? Entonces necesitamos impulsar la cultura, porque si no va a ser muy difícil que podamos retener un turista más de 2 días en la ciudad de Santo Domingo. Huáscar, y qué bueno que tú mencionas eso, porque nosotros somos la ciudad primada de América y no todo el mundo lo sabe. O sea, nosotros no hemos sabido explotar lo que culturalmente nos corresponde. No hemos sabido contar nuestra historia. Y hablando de esta covidianidad que hemos tenido, por ejemplo, las obras, todo lo que tú has mencionado de las creaciones, hemos sobrevivido a base de la propiedad intelectual y de las obras, de las creaciones, de las películas, de la música. ¿Quién hubiera tolerado esta cuarentena sin poder disipar la mente? O sea que realmente, al igual que Alfonso, pienso que el gobierno tiene un desafío en apoyar la industria cultural y todo el sector que se ha visto, bueno, un poquito mermado por no poder desempeñar presentaciones de música, el tema también del cine, las grabaciones, etcétera. O sea que todo va a ir, ¿verdad?, cogiendo su debido cauce. Pero quería mencionar que cuando tú decías del tema del desarrollo, de la creatividad, me vino a la mente una vez que tuve la oportunidad de visitar la Universidad MIT y Harvard. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que las ingenierías, las facultades de ingeniería las ponen al lado de facultades de creatividad, llámese publicidad, diseño gráfico, y yo me quedé, ¿y por qué la ponen junta con la cafetería compartida? Y es precisamente para que el creativo, que es muy aéreo, pueda llegar a conocer a una persona que le ayude a ejecutar su obra. Hay que crear ese ecosistema creativo. Porque déjenme decir algo que no creo que no hay mucho tiempo, Mari, de verdad tenemos que hacer una segunda fase de esto. Segundas y varias. Realmente el tema de la propiedad intelectual es muy bonito, y realmente las ideas no se protegen, se protege la expresión de la idea. Entonces he tenido mucha gente que dice, pero esa idea era mía y yo la comenté. Yo digo, pero tú firmaste un contrato, porque por propiedad intelectual no se te puede proteger la idea. O sea, tú tienes que protegerlo ya por un contrato de un NDA, un non-disclosure, etcétera. Pero ese es uno de los problemas. Y lo otro es que no todo es patentable. O sea, de todo lo que tú mencionabas, susceptible, ¿verdad?, de tener una patente, un diseño. Hay cosas que son obvias, hay cosas que no son novedosas, hay personas que no hacen una búsqueda adecuada, que creen que tienen la gran idea, y cuando van, después de tal vez invertir millones, se dan cuenta de que eso existía en otro país. Y por ejemplo, aunque la propiedad intelectual es territorial, pero ya eso implica de que eso existe, y eso pertenece al prior art, como le dicen, ¿verdad? Entonces, nada, ahí está el tema de saberse asesorar. La cantidad de patentes, incluso me viene a la mente, por ejemplo, los Crocs, los zapatos Crocs, que todos los conocen, que muchas veces lo ponen en los centros comerciales, que usted no puede subir la escalera con un Croc. Ellos mismos se clavaron el cuchillo, porque realmente publicaron en su página web el diseño, revelándolo primero, y cuando fueron a hacer el registro, hicieron una búsqueda y dicen, no, pero ya, eso fue un disclosure, como dicen, usted reveló, usted hizo una comunicación, una publicación, ustedes no pudieron registrar. Y ese tipo de cosas pasan muchísimo. Y bueno, me gustaría oír también un poquito, no sé si tú conoces el tema del gaming, ¿verdad? Los videojuegos. Ahora hay hablando aquí como de cine, ¿verdad? Y de series. A mí me llamó mucho la atención una que se llama High Score, que es la historia de Nintendo, de Atari. Y ahí específicamente hay un caso muy interesante, porque resulta que unos jovencitos también de MIT vendían las consolas en los dormitorios. Entonces ellos se dieron cuenta que, bueno, vendieron muchísimo, pero se dieron cuenta que dentro de un tiempo ya la gente no le seguía comprando. Y era que ya la gente desarrolló la habilidad de pasar los mundos y ya no le parecía interesante. Entonces ellos mismos hackearon y
el juego lo volvieron más difícil. La cosa comenzó a subir, pero ahí hay una violación de propiedad intelectual. Sí. Porque el juego no le pertenecía. Pero entonces, para hacerle el cuento ya más corto, Atari cedió y lo que hizo fue decirle, miren, no lo vamos a demandar, vengan a trabajar para nosotros. Entonces, la propiedad intelectual tiene que tener también un balance porque hay que incentivar a la cultura y al desarrollo de nuevas invenciones. Entonces, no es tampoco restringir la industria, es también incentivar a la creación. Y yo con eso cierro mi participación, Omar, porque yo no sé cuánto tiempo dispongo. Tranquila, no te preocupes. Mira, voy a aprovechar ahora que estamos aquí, Ana Carolina, Huáscar y Alfonso. Vamos a crear el Observatorio Creativo Global Dominicano. ¿Se fue? Claro, yo tengo que darle una payola al anuario, la Fundación Global. No, pero claro que dale tu payola. Se fue el observatorio. No fuimos. Me parece excelente idea. El anuario dominicano de propiedad intelectual se publica anualmente, es gratis, está en su página anudopi.funglode.org. Ahí hay artículos de videojuegos, ahí hay artículos de industria creativa, ahí hay artículos de patente, para lo que usted quiera. Y hago una invitación a todos los que nos están oyendo de que si están interesados en escribir, y aquí también a nuestro invitado especial, Huáscar, de que esto puede ser perfectamente un artículo que se desarrolle para el anuario. Así que nada, la invitación queda abierta. Y ahí está. Y ya, entonces empezamos. Tiramos. Observatorio Creativo Global Dominicano. Ana Carolina, tú te encargas del resto. Ay, mi madre. No, pero nos fuimos, pero ya, pero está bien. Claro. Pero venga, pues mira, Omar. Oye, falta un aspecto dime, Alfonso, que no se ha mencionado. Déjame comentarle algo a Carolina brevemente de lo que ella dijo. Vale. Mira, Carolina, eso que tú dices de los juegos es tan interesante que inclusive ya la metodología de enseñanza en muchos países se está haciendo a través de videojuegos. Por ejemplo, Colombia y América ya no es con un libro y una pizarra, sino con un videojuego, que si tú me llegas a la ruta, tú te vas a encontrar la espada dorada. Los niños están jugando con videojuegos y a ellos les motivan los videojuegos. Y hay muchas sociedades que le están educando a los niños con videojuegos. También se está desarrollando lo que son los eSports. Ahora aquí hay colegios en República Dominicana que si hay un niño que es jugador de fútbol, le dan una beca porque el niño juega soccer. Hay colegios que están dando becas a los jugadores de videojuegos porque ya hay ligas de videojuegos. Universidades como el caso del TEC de Monterrey están fichando o dándole becas a estudiantes porque están jugando, pero también esos jóvenes desarrollan videojuegos allá. Entonces los videojuegos ya no es un juego, porque hay gente que está viviendo de los videojuegos y los muchachos realmente ya pueden vivir de eso también, como tú bien dijiste, ¿no? Alfonso. Quería referirme a un aspecto que no hemos hablado, la gastronomía dominicana. También. En la gastronomía dominicana hay un filón por explotar, pero increíble. ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos, yo diría, 8 años? Es increíble. Desde que cuando yo llegué aquí y tenía un programa que se llamaba Mundos Paralelos, había un hombre que se llama Martín Carrera, era el jefe de gastronomía, el jefe cátedra de gastronomía de la Pucamaima. Y me enseñó a ver la gastronomía desde otro punto de vista. Todos los alumnos de Martín Carrera hoy día explotaron así y son todos los chefs que hay en todos los restaurantes. Se están desarrollando una cantidad de platos que son creatividad propia. Claro. Este fin de semana escribí un artículo sobre Leandro Díaz, sobre el tema del barrigón. Señores, eso es un concepto. Es un concepto y eso usted lo puede explotar desde el punto de vista de no solo, gastronómico, de restaurarse, sino, turístico, como derecho a autor, todas esas cosas. Y hay que empezar a pensar más allá de los fenómenos que se están dando de manera, digamos, autónoma en la cultura dominicana. Se están dando de una manera muy, ¿cómo decirte? ¿Cómo es la palabra? Única. Mira, Alfonso, tenemos una dominicana, ya también para concluir, que tiene 2 estrellas Michelin, que se llama Marta Montes. Marte, ¿no? Marta Marte.
Marta es la única. María Marta, ¿no? Era la única mujer en España que tenía 2 estrellas Michelin, ¿no? Y vino a República Dominicana, creo yo, con intención de desarrollar actividades gastronómicas. Y creo que no recibió el apoyo necesario. Santo Domingo, como polo turístico, necesita unas cuantas estrellas Michelin, independientemente de que tenemos una cultura gastronómica interesante. Pero hay un grupo de turistas que anda buscando ya ese reconocimiento internacional que otorgan las estrellas Michelin, ¿no? Miércoles Global Talk. Muchas gracias. Bye. Buenas noches. Bye. Cuídense. Gracias, Omar, muy amable. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. Alfonso, nos Chao. vemos.